poquito de antecedentes. De mi parte, he tenido la oportunidad de poder trabajar en aspectos relativos a lo que conlleva la prevención de blanqueo de capitales y financiamiento de terrorismo desde hace ya un tiempo importante. Inicié en la banca viendo estos temas aproximadamente a inicios de los años 2000. Sin embargo, profundicé en todo lo que es la administración de riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiamiento de terrorismo desde hace aproximadamente 17 años. Trabajé en varios bancos de la plaza y pues me ha tocado el desarrollo de políticas, procedimientos, desarrollo de capacitaciones, seminarios y todos relativos a este tema. Así que pensamos que el material que les traigo puede ser de uso y funcionalidad en lo sucesivo en el día a día para ustedes. Vamos a empezar, ¿me escuchan bien? Siendo así, el temario es el siguiente. Vamos a hablar algunas definiciones, las etapas de financiamiento de terrorismo. Miren, de la misma manera como el blanqueo de capitales goza de ciertas etapas para que se pueda materializar el ilícito, vamos a verlo de una manera muy similar en el caso de financiamiento de terrorismo. Hay etapas de financiamiento de terrorismo, hay distintos tipos de terrorismo. Queremos tocar un poquito el tema de riesgo geográfico asociado al financiamiento de terrorismo. ¿Y esto por qué? Luego de ciertas lecturas, análisis, reuniones, capacitaciones que nosotros hemos recibido por parte de quienes nos supervisan a nosotros, se ha logrado determinar que este es un riesgo de mucha relevancia. Si bien es cierto, dentro de los factores de riesgo que tenemos que administrar para poder prevenir el financiamiento de terrorismo, como el cliente, productos y servicios, canal y transaccional, el geográfico juega un rol muy importante. Por eso hemos traído una lámina particularmente para este tema. También queremos demostrar cuáles son las diferencias entre blanqueo de capitales y financiamiento de terrorismo para que ustedes puedan, en el mejor de los casos, pues, cuando se identifiquen, puedan administrarlas de la mejor manera. Amenazas, vulnerabilidades, alertas. También quiero hablarle un poquito sobre lo que son las listas de control y las listas restrictivas. Hay una diferencia sustancial en estas. Entonces, siendo así, avancemos. Objetivos generales, todas nuestras presentaciones tienen un objetivo y no es más que sensibilizar a los sujetos obligados financieros que es terrorismo. Muy importante. Es un tema, dicho sea de paso, para muchos de nosotros está un poco, vamos a buscar un término correcto, digamos, desconocido. Para otros quizás conocen lo delicado, lo sensitivo, lo triste que cuando se logra materializar un acto terrorista. Cualquiera de sus corrientes, que eso también lo vamos a mirar ahora. Y por ende es muy importante conocer los riesgos relativos al tema del terrorismo. Orientarlos en la identificación y comprensión y la evaluación de riesgos en materia de financiamiento de terrorismo. Y alertar sobre posibles situaciones relacionadas al financiamiento del terrorismo. Para poder administrar el riesgo del financiamiento de terrorismo, prevenir el financiamiento de terrorismo, es muy importante entender o comprender qué significa un acto terrorista. Así que vamos a llevar una presentación, digamos, de menos a más. ¿Qué es un acto terrorista? Es un acto delictivo que persigue causar muerte o daños corporales graves a un civil o cualquier otra persona
que no tome parte activa en las hostilidades en una situación de conflicto armado. Y no es más que eso. De hecho, y quiero pensar que es así, cuando ustedes están verificando los nombres de las personas naturales o jurídicas que quieren ser clientes de ustedes, lo que están haciendo es validando ese nombre contra una lista que tiene este grupo de personas. Las listas ONU, llámese la lista consolidada ONU, o las listas que están formuladas por países, como el caso de la OFAC, que la desarrolla el gobierno de los Estados Unidos, por citar un ejemplo, o la OTI, que está hecha por el gobierno de Canadá, tienen dentro de sus componentes personas que a juicio de sus evaluaciones representan amenazas. Toda aquella persona, sociedad o corporación o grupo de personas que represente amenaza a la seguridad, amenaza a la integridad física, amenaza a la vida, son las que están precisamente en estas listas que ya mencionaba. O sea que estos gremios, estas organizaciones van de la mano con la definición de terrorismo. ¿Qué es el financiamiento al terrorismo? En cada asistencia, apoyo o conspiración, sean en forma directa o indirecta para coleccionar o conseguir fondos con la intención de que se usen a fin de cometer un hecho terrorista. Aquí lo que conlleva esta definición es, aquí, ¿quiénes serían los intervinientes? Son las personas que de una manera directa o indirecta obtienen fondos, apoyo logístico a personas o grupos terroristas para que cometan sus actos ilícitos. Abriendo un poquito el paréntesis, las listas ONU, OFAC y demás que ya mencioné, no únicamente colocan en estas las personas señaladas por colocar un artefacto explosivo en un edificio, sino también a todas aquellas personas que contribuyeron en que ese acto terrorista se materializara, de manera directa o indirecta. Y eso es bien sensitivo. Y es por eso que ustedes tienen que ir conociendo estos temas para no caer en manos de estas personas. Porque obviamente una persona con un fin terrorista no les va a decir a ustedes cuando le compran un ordenador o le compran fertilizantes, por ejemplo, ¿sabes qué, señor empresario? Yo voy a utilizar esta mercancía para fabricar una bomba. Ellos no lo van a hacer. Entonces es muy importante que conozcan estos términos, conozcan cuáles son los riesgos y en eso lo vamos a ver un poquito más adelante y recae pues expresamente en las definiciones. Traje una definición de la UAP de Chile que es muy interesante, aquí se las dejo, pueden tomarle foto a estas filminas o hacer print screen o grabarlas, porque la verdad que es un temario bastante funcional. Conceptos generales, amenazas. Amenaza puede significar muchas cosas, pero tenemos que concentrarnos en el contexto de financiamiento de terrorismo. Incluye a terroristas individuales o grupos o organizaciones terroristas o sus facilitadores, así como individuos radicalizados que buscan ingresar a los servicios o sistemas de ustedes para cometer actos terroristas. En el caso de la banca, es muy sencillo, la amenaza recae en que puede ser utilizado el banco para mover dinero que van a ser utilizados para el tema de terrorismo. En el caso de los sujetos obligados no financieros, que son la mayoría de ustedes, es la misma género. Lo que busca la amenaza que ustedes tienen y que ustedes, a razón de la venta de sus productos y servicios, puedan ser utilizados por los terroristas para entonces llegar a cometer algún ilícito de esta naturaleza. Vulnerabilidad, que es una pequeña definición, pero no es más que ese espacio, esa debilidad que quizá el terrorista encuentra en alguna persona, en alguna empresa, para poder probar su poder y poder entonces utilizar ese servicio o ese producto para los actos terroristas. Eso quiere decir que ustedes pueden llegar a ser vulnerables por los terroristas, vistos por los terroristas para cometer alguna fechoría de estas
si no tienen los debidos controles. Es por eso que es importante establecer controles en materia de riesgo en este tema. Ahora lo vamos a ver un poquitito más adelante también. Impacto y consecuencias, pues naturalmente es un daño que ya se ocasiona luego de que se materialice el acto terrorista. Perdón. Normas, leyes. Aquí tenemos una, cómo se castiga. Esto lo tenemos de financiamiento de terrorismo está tipificado pues, en el Código Penal de la República de Panamá. Y toda aquella persona que sea, pues, que se compruebe que ha participado en un acto terrorista o o que contribuya de una manera u otra a que se materialice un acto terrorista, podrá tener una condena de 25 a 30 años de prisión. Esto es muy importante lo que vamos a hablar ahora. Y estamos entrando un poquito más en lo que es materia. Análisis de riesgo del sujeto obligado no financiero. Cuando ustedes reciban prospectos clientes o clientes y asistentes, es obligatorio hacer un análisis de riesgos de esto. Para ¿qué herramientas ustedes deben de desarrollar? Uno, establecer en sus políticas y sus manuales una matriz que comprenda los factores de riesgo que ya mencioné anteriormente, que son clientes, productos y servicios, geografía, canal y transaccional. Entonces, ¿qué van a hacer en este sentido? Clientes, les voy a dar una guía. ¿Cómo yo califico en materia de riesgo a los clientes? Personas naturales, personas jurídicas. Ya les he dado dos variables. Naturalmente que una persona natural representa un menor riesgo en materia de ponderaciones que una persona jurídica, porque la persona natural pues la tienes enfrente, no tienes que hacer este ejercicio de identificar el beneficiario final. Sin embargo, hay otra serie de tareas que debes de cumplir, pero dentro de todo es un riesgo un poquito más administrable. La persona jurídica es un poquito más compleja, porque entonces a primera instancia no se goza de quién es el beneficiario final. Dentro de lo que son las personas jurídicas, nos vamos un poquito más allá de materia de riesgo y tenemos lo que son las fundaciones, tenemos que son las organizaciones sin fines de lucro. Para nadie es un secreto que, pues, a través de la historia, se han utilizado en los actos terroristas organizaciones sin fines de lucro. ¿Cómo? Con el tema de las donaciones. Y eso es bien delicado, porque puede que una persona trabajadora que trabaja todos los días de 8 a 10 de la noche reciba una llamada telefónica de una organización sin fines de lucro sobre pretexto de que quiere algunos fondos para una actividad donativa a un colegio, a una iglesia, etcétera. Quizá esos fondos no sean utilizados para ese fin y se desvíe para un acto terrorista. Por ende, este tipo de vehículos jurídicos gozan de un mayor riesgo cuando ustedes vayan a ponderar. Entonces, cuando tengan al prospecto cliente o tengan al cliente ya existente y quieran clasificarlo en materia de riesgo, como establecen los acuerdos hoy día, tienen que fijarse en estos factores, clientes, productos y servicios. De igual manera, hay productos que son mucho más vulnerables que otros en materia de financiamiento de terrorismo. Y les puedo explicar cuál. Por ejemplo, los productos de doble uso. Los productos de doble uso son aquellos que pueden ser utilizados para el tema civil como para el tema militar, o como por ejemplo para el tema, digamos, de uso diario, incluso doméstico, como para fabricación de bombas. Imagínense eso. El tema, por ejemplo, de los fertilizantes. El fertilizante que es utilizado para el caso de la agricultura. En este nombrecito aquí tengo anotado como lo que es el nitrato de amonio, por ejemplo. El nitrato de amonio es altamente utilizado para el tema de la agricultura. Sin embargo, ese es un producto que al combinarlo con derivados de petróleo fabricas bombas. Y ya se han determinado, ya se han detectado núcleos terroristas que han pretendido comprar altos volúmenes de estos insumos y no se entiende por qué, si no son personas que están en el, en el campo de la agricultura. Entonces, son temas bien sensitivos que hay que mirar ahí. Que en campo, por ejemplo, de lo que es los ordenadores, la tecnología, hay que mirar cuando ustedes miren clientes que comúnmente nunca han comprado fertilizantes, nunca han comprado
material relativo a la tecnología, ordenadores, computadoras, tienen que hacerse la pregunta por qué lo quieren hacer ahora, porque eso es conocido que son productos que se utilizan en gamas COSO. La geografía, como ya lo mencioné, ahora vamos a manejar una lámina particularmente para eso. Y la geografía tienen ustedes el apoyo de las listas para poder entender cuáles son los países de mayor riesgo en este tema, cuáles son los países en donde hay más grupos terroristas, en donde se cometen, donde se ha identificado que hay personas que trabajan para grupos terroristas tal cual. Entonces, el tema de geografía es muy importante. Las listas de OFAC, de ONU, ya les dan una muy buena guía de cuáles son estos países. Eso quiere decir que cuando ustedes tengan clientes o prospectos clientes de estas naciones, tienen que hacer un stop, tienen que hacer un alto y tienen que hacerse segundas preguntas, porque estas personas que pertenecen a estos países ya previamente sancionados, ya previamente que gozan de embargos económicos, ¿qué están haciendo en suelo panameño y por qué pretenden abrir una relación conmigo? Eso hay que tener mucho cuidado con eso. El canal transaccional quizás no va mucho con ustedes porque el tema transaccional se mira mucho más en los bancos, que son los que tienen el pleno conocimiento de toda aquella transacción con el cliente. Sin embargo, eso no los exime a ustedes de hacer preguntas también en lo que es el canal utilizado para honrar los servicios. ¿Me está pagando en efectivo? ¿Me está pagando por transferencia internacional? ¿De qué país viene esa transferencia internacional? O simplemente esto es una persona que me declara que va a comprar mi servicio por el orden de los 1000 balboas y resulta que lo tengo todos los días gastando semejantes sumas de dinero conmigo. Entonces, estas cosas hay que hacerse las preguntas y hay que mirar estos riesgos, estos factores de riesgos a la hora que ustedes vayan a desarrollar las matrices. Otro insumo muy importante es la evaluación nacional de riesgo. En ella es un documento pues, que elabora el gobierno de Panamá, en donde da todos los indicadores de dónde están las vulnerabilidades y las amenazas. Muy importante, cualquier información pública emitida por las supervisiones, por supuesto, no financieros, u otras autoridades competentes, y ya lo mencioné como las listas. Aquí no lo cito, pero es muy importante que ustedes a la hora de establecer el riesgo de sus clientes y de sus prospectos clientes, también puede ser, o una persona que aún no es cliente de ustedes y está en esa etapa de la debida diligencia, usar fuentes abiertas. Son muy importantes. Si bien es cierto, la información que reposa en ella quizás no sea vinculante, las fuentes abiertas nos dan como un horizonte. Una persona o una empresa esté constantemente señalada en noticias negativas, eso es una alerta. Hay que preguntarle a esa persona por qué está ahí. Y si pues da los descargos suficientes, convincentes a ustedes, se pueden manejar el caso. Pero si no, no, porque pues es ilógico que se inicie una relación comercial, una relación contractual con una empresa, con una industria, con una persona, que un artículo de internet esté citada como que colabora con el terrorismo. No tiene ningún tipo de sentido. Es un riesgo extremadamente delicado. La Evaluación Nacional de Riesgos, la mencioné anteriormente, es un informe para identificar y entender las amenazas y vulnerabilidades en el país. Esto es de dominio público, se puede encontrar en el Internet, las páginas web, y como mencioné, es un insumo interactivo que ustedes deben de utilizar a la hora de establecer los riesgos de sus clientes. Muy importante, aquí quiero hacer un espacio. Cuando ustedes como sujetos obligados, los enlaces de cumplimiento particularmente, vayan a desarrollar políticas, vayan a establecer controles, vayan a establecer los riesgos. Es muy importante que todo el tiempo esté involucrado la junta directiva, la alta gerencia o su equivalente. Yo entiendo perfectamente que en el caso de los sujetos obligados financieros tenemos de muchos tamaños. Tenemos sujetos obligados financieros, particularmente como el caso de los abogados, los agentes residentes que quizás están ejerciendo la profesión de una manera independiente, en una firma pequeña, en donde son 2 o 3 abogados, pero eso no exime de que establezcan sus políticas y sus procedimientos y eh, se tengan a una persona responsable.
Las empresas de mayor tamaño, que se aplica un poquitico más el principio de esta norma, pero, vuelvo y repito, es muy importante que todos, desde la alta gerencia, los directores, hasta las personas que están trabajando el día a día en el campo operativo, todos tengan pleno uso conocimiento de las normas de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento de terrorismo. Todos tienen que estar involucrados de una manera u otra. Eh, Otra manera de explicarlo es lo que son las líneas de defensa. En el sector financiero, por tener un ejemplo, eso ya está en práctica y se establecen quiénes son las personas que son las líneas de defensa. Para hablar de manera comprensible, la primera línea de defensa es negocios, no es cumplimiento, no es el equipo de prevención. Hay una pequeñita confusión en eso. ¿Y por qué no lo es? Porque ese oficial de cumplimiento, esa persona enlace, esos colaboradores, esos funcionarios que están trabajando en el departamento de prevención, no tienen un contacto físico con el cliente. Entonces, es improcedente pues, que esa persona vaya a tener todo el conocimiento del cliente desde el principio a fin de la relación. ¿Quién es la persona que puede comprender al cliente? ¿Dónde vive? ¿Qué negocio tiene con ustedes? El lenguaje corporal de esa persona cuando llega a sus oficinas. Si esa persona está nerviosa, si esa persona presenta rasgos de nerviosismo, que ya lo mencioné, es una persona que no conoce lo que está pidiendo. Esos son elementos que únicamente puede percibir la primera línea. Segunda línea de defensa, entonces ahí sí, ahí llegan los departamentos de prevención, de cumplimiento, de riesgo operativo, etcétera, etcétera. La tercera línea de defensa son los departamentos de auditoría, en caso que los tuviesen, o puedes pues, también jugar el rol de como una tercera línea de defensa, que es un informe de auditoría externa que sea contratado, una perito, una empresa externa de cumplimiento que ustedes quieran contratar para ver cómo están sus controles y demás, o haga un audito de su operativa, naturalmente, que es considerada la tercera línea de defensa. Se podrá percatar de algunas irregularidades, algunas posibles fallas, pero ya no es, digamos, en el momento más oportuno. Es por eso que es muy importante que la primera línea de defensa tenga bien claro cuáles son todos los aspectos relativos a la prevención. Es el momento oportuno de poder detener que ingrese como cliente una persona que se conoce por los rasgos, por las características, luego de los cuestionarios que ustedes vayan a llevar a cabo, que va a representar una amenaza. Una amenaza en materia, pues, en este caso, al terrorismo. Mencioné el tema, pues, de lenguaje corporal. Es muy importante que, si no lo han hecho, sobre la marcha, puedan tomar algunos cursos de esto, porque se ha comprobado que es muy importante. Cuando tienen a una persona enfrente de ustedes, y eso lo miran mucho, abro paréntesis, lo que son las migraciones en los distintos países. Cuando una persona llega a la migración, aduanas y demás, y está nerviosa, no sabe qué hacer, no sabe cómo contestar las cosas, son las primeras personas que llevan a cuarto secundario a hacer preguntas adicionales. Y en esa misma línea, la primera línea de defensa, o sea, negocios, cuando tengan enfrente ustedes a una persona con estos rasgos, yo creo que es una señal de alerta. Entonces, no lo pueden dar una segunda línea de defensa, que en este caso será cumplimiento. Segmentación de clientes por tipo de riesgo. Adelanté un poco de esto antes, pero es muy importante que ustedes clasifiquen a todas sus carteras en base a riesgo. ¿Por qué? Porque dependiendo del riesgo, conlleva el monitoreo, el seguimiento a los programas de utilización de data. También unas preguntas. Ok. Política de conocimiento del colaborador. Hay que consultar las listas de vinculantes, nacionales o extranjeras, cuentas abiertas, ya lo mencioné, y monitoreo y seguimiento. Es muy importante que siempre tengan esto
de la mano a la hora de iniciar las relaciones. Etapas de financiamiento de terrorismo. Como ya les mencioné al principio de esta intervención, hay etapas de ingresos capitales y del mismo modo hay etapas de financiamiento del terrorismo. Llevan la recaudación, la disposición y la utilización. Recaudación no es más que, pues, cuando una persona que pertenezca a un grupo terrorista se encuentra en esa etapa de recolectar fondos, recolectar los dineros que van a ser utilizados para cometer actos terroristas. Aquí hay algo bien delicado. Los fondos que son utilizados para actos terroristas no necesariamente son ilícitos. Pueden ser ilícitos. Y es por eso, como le expliqué anteriormente, que es muy importante cuando ustedes vayan a establecer una relación, particularmente con empresas jurídicas, conozcan quiénes son los beneficiarios finales. Conozcan cuál es el luz de esa sociedad o de esa fundación o de esa organización sin fin de lucro. Disposición. Disposición es bueno cuando ya los fondos caen en manos de los terroristas, la utilización es cuando se materializa el acto. Si ven, más o menos es similar a lo que ocurre y tengo una lámina por acá, en la predicción de mercado de capitales, que son pues 3 etapas de igual manera. Recaudación es la búsqueda de fuentes de financiamiento con aportes legales o ilegales. Disposición, el dinero recaudado, depositado en cuentas, queda a disposición de los terroristas. En muchos casos, no necesariamente el dinero queda depositado en cuentas. Y esto es bien delicado. El financiamiento de terrorismo no en todo momento utiliza el banco, utiliza una entidad financiera. En muchas ocasiones el dinero pasa directamente a manos terroristas para cometer actos ilegales y entonces en ese sentido no hay ningún tipo de necesidad de utilizar el sistema financiero. La utilización, los fondos son utilizados para los fines terroristas, como bien está establecido. Tipos de terrorismo. Como hemos venido hablando, el terrorismo en ciertos escenarios para muchos de nosotros es algo, digamos, desconocido. Es un término que he podido ubicar. He hecho algunas consultas a terceros y cuando hablo de terrorismo, no está muy claro hasta dónde llega el alcance. Para muchos de nosotros, terrorismo simplemente es que se toma un beneficio con un artefacto explosivo. Pero no, hay distintos tipos de terrorismo. Está el terrorismo religioso, terrorismo nacionalista, el terrorismo antisemita, el callejero, el ciberterrorismo. El ciberterrorismo es muy delicado porque ese terrorismo es esa amenaza por virus o cuando se roban bases de datos de una entidad financiera o pretenden entrar en los sistemas de seguridad de un gobierno. Todo eso es ciberterrorismo. Quizás no están tomando un edificio, quizás no están tomando un avión, quizás no están colocando una bomba en un auto o instruyendo a matar a un grupo de personas, pero están afectando de igual forma enormemente a la ciudadanía en general. Terrorismo de Estado. En terrorismo de Estado quizá muy poco podamos hacer nosotros los civiles porque esto es cuando el propio gobierno efectúa actos contra su gente. Pero claro que hay mecanismos para prevenirlo. Vamos a leer un poquito las definiciones. Terrorismo religioso. El religioso es un extremismo en Jordania. Actualmente es el fundamento islamista, naturalmente no comprendido por la mayoría del mundo musulmán. Y sin ánimo, pues, de discriminar, respetamos mucho la comunidad musulmán y de hecho, dicho sea de paso, cuando nosotros hacemos un protegen de las personas que están en el Medio Oriente, musulmán, que hacen actos terroristas, no representan lo mismo que lo protejamos contra lo que son las poblaciones de esos países. Pero vaya que hacen bastante daño. El terrorismo nacionalista se mueve por motivaciones históricas, tiene una amenaza terrorista,
veces reales y algunas otras inventadas, como todo grupo terrorista. Utilizan el lavado de dinero para financiarse y suele estar inspirado por los políticos que tienen una causa o se aprovechan de ella. El antisemita. Este solo está motivado por el dinero producto del lavado, el odio, por lo que no, porque no alcanzó, porque no tuvo oportunidades, porque no quiso tomarse la molestia de aprovecharla. Mira, el tema antisemita es bastante delicado, una vez más, en el odio. En el caso, por ejemplo, aquí en Panamá, Panamá, gracias a Dios, no es conocido por ser una nación en donde se materializan actos terroristas. Ojo, eso no significa que por Panamá no cruce dinero o no pueda cruzar dinero que vaya a ser utilizado en actos terroristas. Sin embargo, si nos vamos un poquito de historia, y no muy lejos, sí han ocurrido algunos hechos que han dejado esa duda de si han sido actos terroristas, sí o no. Y les traigo un ejemplo que me acuerdo perfectamente bien, que fue en el 24, en el mes de julio, si mi memoria no me es infiel, que fue una avioneta que cayó, que venía de Colón a Panamá, una avioneta de la línea Aérea. Y esto, eh, si no me equivoco, el gobierno del señor Juan Carlos Varela ordenó iniciar las investigaciones nuevamente, porque no hubo una conclusión definitiva. Pero para que nosotros tuvimos acceso a textos, artículos de parte del gobierno de Estados Unidos, sí hubo unas conclusiones. Llegaron a que hubo una posible vinculación del grupo Hezbollah en ese atentado. Simplemente son investigaciones que hubo en su momento. Eso fue un momento muy difícil para los que conocíamos a personas que estuvieron involucradas en este hecho. En esa particular referencia a las personas que estaban en ese avión. Eh, pero me refiero perfectamente de todo lo que se vivió en ese año. Coincidencialmente, ese mismo año, en Argentina, creo que fue un día antes o 10 días antes de que cayera esa avioneta, hubo un atentado considerado antisemita en en Iquique, que también fue, dicho sea de paso, investigada por el gobierno de Estados Unidos, y esas fueron las conclusiones que, según artículos públicos, se llegó. Eso quiere decir que en Panamá no está libre de que se puedan cometer actos de esta naturaleza. Por eso es muy importante que empecemos a manejar estos términos, que empecemos a manejar estos riesgos. Quise traer ese caso a colación porque, pues, particularmente fue muy triste y guarda los aspectos, guarda los rasgos de que pudieras hacer un acto terrorista en suelo panameño, particularmente en la provincia de Colón. Riesgos geográficos, eso hablamos al principio. Son los países o territorios que no integran la GAFI, es una isla, la ciudad. Los países o territorios que son considerados paraísos fiscales o en los que rigen normas de secreto que se pueden identificar. Ya mencioné el tema de los beneficiarios finales. Cuando vayan a establecer relaciones, el caso, por ejemplo, de los agentes residentes que quieran iniciar una relación con un cliente para adquirir vehículos jurídicos, sociedades, muy importante conocer el beneficiario final desde el principio de la relación. Países o territorios que han sido objeto de relaciones internacionales muy largos. En el caso particular de las listas, más adelante vamos a mirarlas y vamos a hacer un pequeñito, digamos, un ejemplo de cómo buscar en estas listas. Ya tienen estos países. Lo único que ustedes tienen que hacer es, cada vez que tienen un prospecto cliente o un cliente, buscarlo en estas listas. Y si pertenece a uno de estos países, tienen que actuar. Hay dos tipos distintos de listas. Están las listas restrictivas y están las listas de control. Las listas restrictivas, como la lista consolidada de la ONU, eso quiere decir que es prohibido iniciar una relación comercial o contractual con una persona que esté ahí, o un grupo de personas ahí. Las listas de control son listas que son para administrar riesgos.
no significa que tengan que se prohíba iniciar una relación comercial con estas personas, sin embargo, deben ser consideradas de alto riesgo. Ahora lo vamos a mirar las listas, pero estas listas que ya están desarrolladas son de obligación utilizarlas al iniciar la relación comercial. ¿Y por qué traigo a colación el tema de riesgos geográficos? Porque si ustedes tienen en su escritorio un prospecto cliente que es de uno de estos países, tienen que hacer un muy buen cuestionario y entender cuál es la auténtica razón causal por la cual esta persona va a iniciar una relación contractual con ustedes. Considerarlo, en el caso que se materialice la relación, alto riesgo por defecto. Y eso le da a ustedes la obligación de hacer un monitoreo todos los años. Todos los clientes que son considerados alto riesgo tienen que ser revisados anualmente, tienen que actualizar la data de estas personas, tienen que conocer a fondo cuál es la razón, el propósito de iniciar esta relación comercial con ustedes. Tienen que conocer hacia dónde ellos van a llevar, en el caso de Zona Libre, van a transportar la mercancía que les compran a ustedes. Y no solamente fijarse si esa mercancía tiene un destino o un país de alto riesgo, sino los países vecinos de estos países de alto riesgo o que están señalados como países identificados que son vulnerables al tema del terrorismo o donde pertenecen estos grupos terroristas. Países o territorios identificados por fuentes confiables por sus niveles considerables de corrupción u otras actividades delictivas, incluyendo financiamiento de terrorismo. Entonces, el insumo primario que ustedes deben de tener para comprender qué país está o no señalado como, en estos temas de financiamiento de terrorismo, pueden buscar principalmente de la ONU y cualquier otra lista que ustedes quieran utilizar por cuenta propia, ustedes son sus políticas y sus procedimientos, pero la ONU sí es obligatorio. Hago otro pequeño paréntesis. Si ustedes, si no quiera, tienen alguna persona que está en estas listas o una corporación que está en estas listas, ustedes tienen que avisarlo inmediatamente a la UAS y tienen que iniciar un proceso de desvinculación con esa persona o otra compañía que tiene relación contractual con ustedes. Diferencias de blanqueo de capital y financiamiento de terrorismo. Aquí les traje unas pocas, hay más. La motivación para los lavadores es la riqueza científica, al parecer, mientras que el terrorista responde a una motivación individual. Es por eso que esto se hace un poco difícil de distinguir a la hora de hacer estos reportes a las autoridades. Método de investigación. En casos de lavado se hace seguimiento transaccional. En cambio, para detectar el financiamiento de terrorismo se hace seguimiento a las relaciones de las partes involucradas. Es lo que yo expliqué hace un momento, con que es un rol primario de la primera línea de defensa. En caso de la banca, por así decirlo, tenemos todo un equipo de departamento de cumplimiento pero allá pueden identificar algo inusual. Sin embargo, en el caso de los sujetos obligados financieros, quizá no tengan acceso a todas las transacciones que ejerce el cliente, por supuesto. Y ustedes no son bancos, ustedes son sujetos obligados financieros, no gozan de un estado de cuenta bancario, no gozan quizás de un estado financiero de esta persona. Entonces, para menesteres de financiamiento de terrorismo, toca muy bien y conocer a ese cliente cómo entrar valores. Y es efectividad económica. Estos países están interactuando con los exteriores. ¿Para qué son estas sociedades que está queriendo adquirir con un caso de los presidentes? Hay un fin de cultura que pueden establecer políticas a llevar a cabo a los clientes para entonces ir identificando si representan riesgo por ese riesgo. El estilo de vida. El lavador lleva una vida opulenta. Le gusta tener carros de alta gama, vivir en lugares exclusivos, tal cual. Mientras que financiadores de grupos terroristas son los que
una persona que está, que tiene intención de cometer un acto terrorista, o peor aún, de esa misma persona colocarse, es como muy fuerte decir esto, un explosivo, eh, no creo que tenga la intención de estar investido y, este, digamos, lo puede, hay un giro existencial en el estilo de vida con estas personas. Volumen de fondos. Los ganadores pueden manejar enormes cantidades, mientras que el financiamiento de terrorismo puede producirse mediante pequeñas cantidades. Y necesitas otra cosa que lo hace aún más difícil, pero no imposible. Y doy un ejemplo. No hace mucho, casualmente, creo que fue esta semana, en Ecuador, un auto salió y yo les hago el comentario. Y yo les hago, permiso. ¿Me escuchan mejor ahora? Me dicen así. Sí. Ok, fenómeno. Vale. Hago un ejemplo. Para comprar los insumos para la fabricación de un artefacto explosivo, no se necesitan altas sumas de dinero. O sea que difícilmente por esa vía vamos a tener una sospecha. Sin embargo, como ya expliqué en láminas anteriores, sí podríamos tener una sospecha de una persona con una mala intención cuando compra los insumos necesarios para la fabricación de la bomba. O sea que hay una diferencia sustancial ahí. No es necesario que un terrorista gaste altas sumas de dinero para obtener los insumos para producir o fabricar una bomba casera. Sin embargo, aún esa bomba casera puede matar personas, puede perpetuar, puede materializar un acto terrorista. Y sin ánimo de ser redundante, es eso. En el caso de ustedes, los comerciantes, digamos, en la zona libre de Colón, en las zonas francas, cuando se les acerque una persona y que quiera adquirir insumos, como el caso, por ejemplo, de los fertilizantes que yo mencioné, o ordenadores, o artículos que son altamente conocidos y que son útiles para estos temas, tienen que hacer las preguntas necesarias. ¿Dónde vas a utilizar este producto? ¿Por qué lo estás comprando si tú no eres una persona que está en este rubro de la economía? Tienen que hacer las preguntas. No es necesario gastar altas sumas de dinero para adquirir estos bienes. Sin embargo, por otro lado, el lavador de dinero sí, porque pretende limpiar altas sumas de dinero y se detecta entonces por el lado transaccional. Aquí hay una laminita que obtuve de otro consultor, pero es muy interesante. Y es un esquema ya de una manera gráfica, las tres etapas de las tres etapas para tanto blanqueo de capitales como financiamiento de terrorismo y cómo se va cubriendo cada una de ellas. Pueden pues, hacer un print screen o tomarle foto, por gusten, para que pues, la utilicen por cuenta propia de docencia, ¿no? Esto es altamente docente, es un tema, pues, el índice global de terrorismo mide cómo están los países del mundo en aspectos relativos a lo que es el terrorismo. Gracias a Dios, Panamá no se encuentra en esta primera lámina. Eso significa que tiene un score bastante bajo en materia de riesgo, pero es otro insumo más que ustedes pueden utilizar a la hora de iniciar una relación comercial o contractual con algún cliente si pertenece a alguna de estas naciones con unas calificaciones muy altas en materia de el índice de terrorismo, es donde entonces tienes que empezar a hacer las preguntas y analizar bien a fondo si realmente pretenden abrir la relación o no. ¿Qué pesa más? Iniciar una relación comercial con una persona que pertenezca al país número uno en materia de terrorismo o no. No sé si tienen las herramientas suficientes para administrar ese riesgo en lo sucesivo de la relación o es mejor no meterse ahí porque pues no tienen las herramientas para administrar ese riesgo y evitar trabajar
como una persona pues, que llegue de estas naciones. Esta es la otra lámina, son dos, creo que eran dos. Son dos, está casi todo el mundo calificado aquí. Y bueno, Panamá debe estar en esta segunda lámina, no la veo, está muy pequeño para mí, pero Panamá no tiene una calificación, digamos, preocupante en materia de terrorismo. Pero vuelvo y repito, no significa que sus productos y sus servicios no puedan llegar a ser utilizados por un grupo terrorista. O que el dinero, en el caso de los bancos, pase por Panamá como un país puente. Amenazas. Zona franca, zona libre de Colón. Creo que aquí tengo personas de ese sector. Que una persona o grupo de personas utilicen los movimientos comerciales y operativos que se realizan en las zonas francas. Ya lo mencioné. Existencia de relaciones comerciales con países que aparecen en el índice global de terrorismo. Ya lo mencioné anteriormente, ahí de las láminas. En el caso de los profesionales, que también pude observar que hay algunas firmas aquí, que una persona o grupo de personas utilicen los servicios de confección de sociedades y fundaciones, particularmente fundaciones, así como servicios de registros contables para personas jurídicas dedicadas a financiar actos terroristas. Existencia de relaciones comerciales con países que aparecen en el índice global de terrorismo. Y no es más que eso. Tienen que tener los controles, los cuestionarios con las preguntas de rigor para entender muy bien a qué se pretende iniciar la relación comercial con ustedes. Y sin ánimo de ser redundante, y vuelvo y repito e insisto, el riesgo geográfico es extremadamente importante en estos temas. Hago un paréntesis, mi recomendación muy particular es no dejen de utilizar las listas restrictivas, nunca. De hecho, es ley. Cuando inicien una relación comercial, corran a esos nombres de esas personas, corran a esos nombres de esas sociedades que pretenden iniciar una relación comercial con ustedes en esas listas. Si tienen alguna duda, porque en muchos casos los nombres se podrán parecer, tienen que tener una política y un procedimiento de descarte. Ahora les voy a regalar unas láminas en ese tema. No asuman nunca que ese nombre no es mi cliente, por el mero hecho que hay una diferencia en una coma, en una tilde. Tienen que tener un procedimiento de descarte y iniciar la relación comercial no bajo la duda razonable. Eso no cabe aquí. Estamos hablando de financiamiento de terrorismo. No se puede nunca iniciar una relación comercial con una persona donde ustedes tengan una duda de que es o no es la de la lista 1. Si no tienen la seguridad, lo prudente es que no se inicie la relación hasta que tengan esa seguridad de que no se trata de la misma persona. Y lo mismo ocurre con el tema del blanqueo de capitales y los narcotraficantes. Es improcedente que se inicie una relación con una duda razonable, con una duda. Tengo una duda de que esa persona es o no es. Yo entiendo perfectamente lo que es el tema de las metas, de los negocios, las ventas y demás, pero yo creo que esto es mucho más importante que la venta del día. Iniciar una relación comercial con una persona que está directamente o indirectamente vinculado a aspectos relativos a blanqueo de capitales o financiamiento de terrorismo es extremadamente delicado porque sobre la marcha quienes se van a ver afectados no es esa persona ni esa empresa, sino son ustedes. Vulnerabilidades generales, está el tema geográfico, los productos y servicios, el tema del efectivo. Como mencioné, para poder obtener insumos o cualquier material que se requiera para fabricar un artefacto explosivo o similar, no se necesita en ciertas circunstancias cheques de gerencia, transferencias internacionales, cartas de crédito. Es suficiente un poco efectivo. Entonces, cuando ustedes tengan clientes que constantemente se manejan con efectivo, tienen que establecer controles en ese sentido. Y ya lo mencioné, la dificultad para, en algunos casos, identificar al beneficiario final.
Vuelvo y repito, para el caso de los agentes residentes, cuando vayan a iniciar una relación contractual con una persona que pretende adquirir vehículos jurídicos, sociedades, fundaciones, eh, tiene que conocer el objeto social desde el principio. Es muy importante que cuando hagan las actualizaciones anuales, y esto se lo puedo mencionar por cuenta propia, cuando hagan las actualizaciones anuales, pregúntele a esa persona que adquirió un vehículo jurídico de ustedes si todavía se mantienen con el mismo objetivo. Porque puede ser que quizá reciban a un cliente sobre pretexto de que quiere una sociedad anónima para que resguarde un bien inmueble. Fenómeno, perfecto. Es legal, es usual, es común, se ve a diario. Sin embargo, cuando vayan a actualizar esa carpetilla de ese cliente, deben de preguntarle si todavía esa sociedad se está utilizando únicamente para eso. Porque puede que ocurra el hecho de que la persona eh, quiere utilizar la sociedad para participar en un acto público, en una licitación, o simplemente la quiere utilizar porque inició un negocio de algún otro menester, alguna otra cosa que quiera hacer. Y es importante que ustedes hagan esas preguntas. No se queden con lo que el cliente les contestó al inicio de la relación. Si son de bajo riesgo, tienen que actualizar las carpetillas de igual manera. Todo cliente, indistintamente de su riesgo, tiene que actualizar la información del cliente. Me habían hecho esta pregunta el otro día, que si los clientes de alto riesgo no se actualizan. Sí, todos los clientes, alto riesgo, mediano riesgo y alto riesgo, tienen que actualizarse la data. Claro, hay un nivel de periodicidad distinto, pero es obligatorio actualizar esa información. Con el caso de las jurídicas, de igual manera, como ya le expliqué, hagan las preguntas. Señor cliente, usted vino aquí hace un año y me compró una sociedad que se llama Oscar S.A. Y usted me dijo que esta sociedad era para salvaguardar su patrimonio familiar, y en el banco usted tiene 2 cuentas de ahorro con esa sociedad. ¿Usted se mantiene igual o usted ahora utiliza esa sociedad para otra cosa? Eso hay que hacerlo. Esa pregunta es muy importante. Con los beneficiarios, igual manera. Cuando inician la relación contractual con una persona que compra un vehículo jurídico, quizá el dueño es uno. Pasan los años, puede que los dueños cambien o incorporen nuevos dueños. En mi caso en particular, cuando estuve en la banca, pude en estos momentos investigativos sobre eh, proyectos de estabilización de datos, percatarnos de que muchas personas cambian sobre la marcha, sobre la relación. Las empresas las venden las acciones, algunas personas fallecen y los dueños van cambiando. No significa que sea malo, pero tienen que tener eso identificado en todo momento. Alertas relacionadas con productos. Yo me adelanté y ya lo mencioné. El Decreto Ejecutivo 81 de 2017 es el cual se establecen medidas para el control del comercio y transporte seguro de material de doble uso, por razones de seguridad nacional e internacional. Esto está en un decreto ejecutivo. Ahí se los marcos del 81 del año 2017. Entonces establece que son aquellas insumos pues, empleados para fines específicos, pero que en manos de terroristas pueden convertirse en armas de destrucción masiva, como por ejemplo, armas convencionales, sus partes y componentes, software lógico, los softwares, soporte lógico, que son los softwares, la tecnología. Puede ser utilizada para usos civiles, militares o usos incluso nucleares. Las bacterias y virus, que pueden ser utilizadas como armas biológicas, componentes tóxicos, que pueden ser utilizados para fabricar armas químicas. Y uno de ellos está el tema, como ya mencioné, de lo que es el nitrato de amonio, que es altamente soluble en agua. Es muy fácil encubrirlo, por así decirlo, pero altamente utilizado por los grupos terroristas en la fabricación de bombas. De hecho, me parece que fue en el 2011, ya lo mencioné, en el caso de Oslo, que se detectó un atentado terrorista en donde fue utilizado fertilizante para fabricación de bombas. También hubo un caso muy sonado en las noticias, unos puertos en Beirut que explotaron y se fueron, pues, el tema de los granos. Entonces perdieron un inventario muy importante en tema de granos. Y pues obviamente era muy difícil investigar en este país
pero pues los artículos del Internet, los periódicos y fuentes abiertas hablaban de que en esos depósitos, en esos almacenes, había altas concentraciones de nitrato de amonio, que una vez más es utilizado para el tema de la agricultura, pero también es utilizado para la fabricación de artefactos explosivos. Y si vamos a las fuentes abiertas y tratamos de buscar otros escenarios donde se ha utilizado este insumo para fabricación de bombas, la lista es bastante amplia. Así que para los comerciantes, abogados que quieran desarrollar una sociedad para una persona y que va con esa sociedad a dedicarse a la agricultura, hay que hacer preguntas. Es ilógico, suena como cómico esto, pero hay que hacer preguntas. En el caso de los empresarios de la zona libre, otra zona franca donde tengan clientes que comercializan abonos, fertilizantes, hay que hacer preguntas, porque pues ya se ha determinado que como un artículo de doble uso. Y pues le invito a que lean el decreto ejecutivo 81 de 2017, que trae bastante teoría sobre particulares. Señales de alerta referente al financiamiento de terrorismo. Clientes que se sospeche sean partidarios, simpatizantes o facilitadores clandestinos del extremismo violento. Claro está, esto es muy difícil para ustedes distinguirlo, pero las personas conversan entre sí. Y si existe una sospecha de que una persona pertenece a uno de estos grupos o trabaja en favor de estas, me parece que es suficiente elemento para iniciar una investigación o interna en las empresas de ustedes o, digamos, hacer los reportes a las autoridades. Cliente que se resiste a las normas culturales del país donde se conduce la operación que realiza. Clientes cuya nacionalidad, esto ya lo mencioné, residencia o lugar de negocio se sitúa en jurisdicciones o regiones de alto riesgo. Clientes que realicen transferencias a jurisdicciones, regiones que son puntos de tránsito o que han tenido flujos de dinero hacia o desde terroristas extranjeros conocidos. Naturalmente que tienen el insumo de las listas de la ONU, una serie de nombres y serie de corporaciones en ella, que podrán utilizar de insumo primario. Sin embargo, si por alguna otra fuente se conoce el fundamental hecho de que una persona se guarda sospecha de que pertenece a un grupo de estos o trabaja para ellos, vuelvo y repito, es suficiente elemento para que lo piensen, hagan los reportes y actúen con lo que son las alertas. En el caso de la UAF, lo que ustedes, los que ya están haciendo reportes a la UAF, hay dos modalidades. Está la modalidad de alerta y la modalidad de ROS, que es el reporte de operaciones sospechosas. Son dos aristas ahí. Bajo una sospecha de que una persona pertenece a estos grupos, quizás no tenga una transaccionalidad o quizás no tenga una operación sospechosa que reportar, pero pueden hacerlo por la vía de la alerta. De hecho, en las guías de la UAF, cuando ustedes se registran en la UAF, deben de entregarles unas guías de cómo es el tema de la reportería. Ahí le da la indicación de que por el mero hecho de una persona o una empresa esté vinculada o señalada en artículos noticiosos, pueden reportar ese hecho, de que ustedes tienen un prospecto cliente o un cliente que está siendo mencionado en los periódicos, en las noticias, y que según X o Y artículo, no tiene que ser local, puede ser internacional, sale mencionado como que es una persona que colabora con grupos terroristas, eso tiene que anunciarlo enseguida. Y vuelvo y repito, tiene que hacerlo por el lado de la vía de la alerta. Eh, y esos son los distintos mecanismos que ustedes van a ir adoptando para entonces prevenir. Personas involucradas en transacciones de efectivo o cuasi efectivo realizadas que no corresponden con el perfil del cliente. Lo que les mencionaba hace un momento, las personas que pretenden iniciar una relación comercial con ustedes, pero nunca han hecho eso. Una persona, y vuelvo a repetir el caso de quizás los ordenadores, una persona que quiera comprar 50 ordenadores, pero es una persona que no tiene experiencia alguna en ese campo.
una persona que no tiene siquiera una agencia de representación de una marca o de artículos de accesorios para las computadoras, teclados, mouses, etcétera. A mí me llamaría mucho la atención porque me quiero comprar de la noche a la mañana 20 ordenadores, 20 computadoras. Envío o recibo de fondos, pagos mediante transferencias internacionales desde o hacia países o territorios o jurisdicciones sometidos a especial seguimiento. En este caso quizá no esté tan al alcance de ustedes porque no son un banco, pero quizá pueden mirarlo desde el aspecto de comercio exterior, hacia dónde pretenden enviar las mercancías que les compran a ustedes. Hay un caso muy curioso y ahí pegué una foto en esa lámina de un convoy de unos carros 4x4. Y efectivamente a muchas personas les llamó la atención cómo es que un grupo terrorista se las ingenia, se las hace para comprar carros de marcas reputadas, en muchas ocasiones nuevos. Y según los artículos que pude ver, e investigaciones de la propia FBI, porque esta empresa en particular fue citada por el FBI para entender cómo es que carros de esa marca están cayendo en manos de terroristas. Y las conclusiones es que estos carros no están siendo enviados directamente a estos países. Estos carros están siendo comprados por intermediarios y están siendo enviados a países vecinos. Entonces, de esos países vecinos, de estos países donde hay terrorismo, donde residen estos grupos terroristas, es en donde es desde donde se están enviando estos vehículos. Entonces, ¿qué he dicho con esto? Que no solo es necesario entonces entender si un prospecto cliente o cliente pertenece a un país o reside en un país citado por la lista ONU o la OFAC o otras de las listas como grupo terrorista, sino que también tenemos que irnos ahora un poquitito más allá y ver si estas personas pertenecen a países vecinos. Entonces, eh, hay que hay que dar la milla extra y hacer unas preguntas también ahí. Si usted pretende comprarme 30 autos y llevarlo al país vecino de un país terrorista, yo quiero saber por qué. No únicamente voy a ahorrar mi meta, vender los 30 carros, por los carros de una empresa de logística, y se fueron los carros. Tiene que conocer a quién va a ser el destino de estos carros. Obviamente que estos criminales, estas personas que actúan en favor de estas personas, no le van a mencionar esto. Pero, ¿dónde está el elemento que les puedo dar para investigar? Si esa persona realmente eh, se dedica a la comercialización de vehículos o no, o si esa persona que está comprando estos carros para llevarlos a un tercer país tiene una agencia de vehículos o tiene un taller, etcétera, etcétera. Porque si no tiene nada y simplemente apareció desde el más allá para comprar 30 carros y llevarlo a un país vecino, digamos de Afganistán, no tiene ningún sentido. No voy a entrar en estos links, pero sí quiero que los tengan ahí. Es Wikipedia, es una enciclopedia virtual, en donde pueden apreciar ahí grupos terroristas reconocidos, pueden apreciar ahí ataques terroristas. La verdad que estos links son de mucha ayuda. El tema de los ataques terroristas es extremadamente doloroso, muy triste, y está en nosotros actuar, prevenir en la medida de lo posible que esto se materialice. Eh, Está el tema del atentado a trenes en España, me recuerdo perfectamente bien. Hace poco pues, hubo un atentado terrorista donde asesinaron a un candidato presidencial en Ecuador. Bueno, ya lo mencioné, el tema de Alas, que fue en el año 94, aquí en Panamá. Sin más, pues para los que nos acordamos, el tema de las Torres Gemelas en Estados Unidos, y la lista es bastante larga. Y todos estos actos se cometen honrando las tres etapas del financiamiento del terrorismo. Y tanto el sector financiero como el sector no financiero puede caer en mitad de esa ecuación si nosotros no implementamos la administración de riesgo, si no miramos esto en un enfoque basado en riesgo. Es imperativo que ustedes tengan sus matrices de riesgo, elaboren según riesgo
sus actualizaciones de datos, hagan los cuestionarios que tengan a bien hacer para poder ir, digamos, materializando sus reportes a las autoridades en donde ustedes guardan alguna duda o alguna sospecha y entonces ir tratando pues de como de acorralar a estas personas. Listas de control. Listas de control y listas restrictivas. Estas van íntimamente relacionadas a lo que es el riesgo geográfico. Las listas pueden ser creadas por organismos internacionales como por países. Hay un sinfín de listas. Para los que son usuarios de herramientas de administración de riesgos, motores de búsquedas, que ya traen consolidadas las listas, quizá dominen esto un poquito mejor, pero si no tienen estas herramientas de administración de riesgo para búsquedas de listas de forma automática, pueden hacerlo de modo manual, de modo independiente, entrando página por página. Tienen las listas de la Gafi, pues naturalmente, es un organismo. La de Basidea, Transparencia Internacional. Las listas emitidas por países, como la OFAC, FinCEN, que es norteamericana de igual manera. La Angel List. La Angel List, bajo ese nombre muy pocos los conocemos, pero es la persona donde colocan a los corruptos de Centroamérica. Es una lista que emite el gobierno de los Estados Unidos. Tristemente, pues debo decirlo, hay dos expresidentes de la República de Panamá hoy día en esta lista. Reino Unido, la OSFI, ya la mencioné, la utiliza el gobierno de Canadá. Todas estas son listas de control. Aspectos generales. La Gafi es donde colocan los países de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas en materia de prevención de narcocapitales, financiamiento de terrorismo y financiamiento de la proliferación de extorsión de armas masivas. OFAC. La OFAC es muy conocida. La OFAC ya tuvo un efecto, digamos, directo en la República de Panamá con un grupo económico, creo que fue en el año 2016, en donde pues listaron a un grupo económico panameño que tenía presencia inclusive en la zona libre de Colón y vieron todo lo que ocurrió a razón de que estas personas fueron colocadas en esa lista. Hubo desempleo, personas perdieron sus trabajos, muchas de estas empresas tuvieron que cerrar, tuvieron que ser vendidas. Miren el daño que causa el estar en estas listas. Y lamentablemente, el daño real no es al dueño de esa empresa. Son quienes los rodean, los proveedores, los suplidores, los acreedores, los empleados. Son las personas que más sufren en estos casos. OFAC publica una lista de individuos y compañías que son propiedad o están bajo el control de o están actuando para o en nombre de los países seleccionados. Imagínense eso. Toda persona en donde el gobierno de Estados Unidos, a juicio de estos, estén de manera directa o indirecta, podrá ser colocada en la lista. Enumera individuos de grupos y entidades como terroristas y narcotraficantes. La lista OFAC tiene dos grandes aristas: el tema de terrorismo y el tema de narcotráfico. Y otro grupo de personas o empresas que colocan ahí son las que guardan relación a los embargos económicos y a las sanciones económicas colocadas a países. Y miren esto: cualquier individuo, organización o entidad extranjera que se convierta en una amenaza real o percibida. O sea que Estados Unidos, en otra manera de verlo, mira esto de una manera muy estricta. Transparencia Internacional. El índice de percepción de corrupción califica 180 países y territorios según el nivel de percepción de la corrupción. Lamentablemente, Panamá no tiene una muy buena calificación. Pero este es otro de los insumos que ustedes pueden considerar. Es más, les doy un tip. Cuando ustedes, en el caso, digamos, ahora que pues entiendo que la audiencia es mayormente profesionales y zona libre, en el caso de los profesionales, agentes residentes,
Les doy un tip. Si ustedes quieren abrir o iniciar una relación comercial con un extranjero político, pero ese político pertenece a un país con un índice de percepción de corrupción de mucho riesgo, es un elemento que tienen que tocar, que tienen que mirar, que tienen que conversar y tienen que evaluar si se inicia la relación comercial, sí o no. Y esta lista les ayuda en ese sentido. Índice de percepción de corrupción. Otro ejemplo, si tienen a un prospecto cliente que quiere comprar un vehículo jurídico, una sociedad, sobre pretexto que va a participar en un acto público con esa sociedad, de igual manera, tienen que fijarse el índice de percepción de corrupción de ese país. Esto no es vinculante lo que les estoy mencionando, pero son como herramientas, son como ideas que les doy en la mesa en base a hechos precedentes que se han visto para que puedan administrar de una mejor manera el riesgo y cómo pueden ser utilizadas estas listas. Basilea. Basilea es más integral. Basilea mide la calidad del marco de blanqueo de capitales, soborno y corrupción, transparencia y normas financieras, transparencia pública y rendición de cuentas y riesgos legales y políticos. O sea, si van a iniciar una relación contractual con una persona que pertenece a un país que está en esta lista y tiene una mala calificación, de igual manera, tienen que establecer las preguntas necesarias para poder iniciar esa relación y muy probablemente considerarlo alto riesgo por defecto, ¿no? La Unión Europea, ella mira el tema fiscal y también mira el tema pues, de blanqueo de capitales y financiamiento de terrorismo. Y la ONU, le puse una etiqueta aquí en rojo, es porque es una lista restrictiva. Hoy repito, si tienen un prospecto cliente en donde tengan una duda de que esa persona está ahí, lo que se recomienda es que hagan los descartes y hagan el análisis correspondiente para validar si es la persona sí o no. Si no logran descartar que un prospecto cliente, llámese porque el nombre es extremadamente parecido, está en esa lista, tienen que actuar, tienen que hacer los reportes y tienen que mirar muy bien si van a materializar esa apertura de esa cuenta. Naturalmente, pues que si el nombre es positivo, está en sus bases de datos, tienen que iniciar el proceso de desvinculación y hacer los reportes necesarios. Y entiendo que la ley habla que es un reporte inmediato, o sea que tienen unas cuantas horas para hacerlo. ¿Para qué sirve y cuándo utilizar las listas? Bueno, para administrar el riesgo, contribuye con la labor de debida diligencia y en el conocimiento de clientes, proveedores y terceros. En el caso de la zona franca, entiendo que ustedes también tienen una regulación sectorial donde tienen que practicar la debida diligencia a los proveedores. O sea que estas listas, los proveedores también tienen que ser verificados en esta lista de la ONU. Prevenir que los sujetos obligados no financieros sean utilizados como vehículos para cometer actos ilícitos. Esto ya lo mencionamos, esto lo que es una amenaza. Tienen que prevenir que esa amenaza se materialice. Administración de riesgos, pues financiamiento de terrorismo, el reputacional, legal, contagio. Dios no quiera, ustedes quedan mencionados o quedan involucrados en un artículo en donde el vehículo jurídico que un agente residente, algunos de ustedes haya vendido a un cliente, sea utilizado a fin de cuentas para actos de terrorismo, eso le va a afectar la reputación a ustedes, porque ustedes son los que van a quedar en el periódico. Podrán decir, yo únicamente vendí la sociedad, el cliente al inicio de la relación me dijo que era para salvaguardar su casa, patrimonio familiar, pero ¿qué ocurre? Quizás sobre la marcha no hicieron una actualización de datos o no cumplieron con todas las preguntas que tienen que hacer al inicio de la relación y, en el peor de los casos, esa sociedad es utilizada para actos terroristas, sale en el periódico, citan a la gente residente y eso les va a afectar la reputación enormemente. Tema legal, naturalmente, porque pues, van a necesitar, entonces ahora incurrir en gastos también para ver cómo salen de ese problema. Contagio. No únicamente afecta, ya lo mencioné, afecta a la sociedad que fue utilizada para eso, sino también a las personas que ayudaron a registrarla, el agente residente, o otra sociedad que pertenezca a un mismo grupo económico.
El proceso de debida diligencia debe de llevarse previnculación, previo a materializar una operación comercial, y es recomendable las verificaciones automáticas con frecuencias y los grados de periodicidad son cortos. Esta pregunta me la hicieron no hace mucho. Me preguntaban, ¿cada cuánto yo voy a buscar mis clientes en las listas? Y bien es cierto, a la fecha, y me atrevo a decirlo, no tenemos descrito claramente el nivel de peligrosidad, simplemente pues que se busquen a estas personas. En las salas prácticas tienen que establecer un periodo corto, porque imagínense esto, llega un prospecto cliente a sus oficinas, lo buscan en las listas y no está. Perfecto, inician la relación comercial, pero ¿qué ocurriría si a los 3 días lo colocan en la lista? ¿Cómo se van a dar cuenta? Si en las políticas de procedimientos no hay establecido un nivel de periodicidad para la verificación de estos nombres. Es por ello que se recomienda que los periodos de periodicidad para la búsqueda de los clientes o de los prospectos clientes en las listas sea corto. Hay empresas pues, que quizá gozan de un poquito más de presupuesto y si ya adquieren, como mencioné, estos servicios de verificación automáticos, estos softwares de administración de riesgo, y que pues se instalan en sus servidores y corren los nombres de manera automática, de manera diaria, como el caso de los bancos. Entiendo que ciertas firmas, abogados, han comprado estos softwares y tienen que mirar bien qué herramientas van a utilizar para estas verificaciones de estas listas, porque no es suficiente hacerlo únicamente al momento de la vinculación. Hay que hacerlo recurrentemente. Errores comunes. Asumir. Jamás asuman. El nombre de mi cliente es Juan Pedro González Rodríguez. El nombre de la lista es Juanito Pérez González Rodríguez. Muchos dirán, no es el mismo porque el otro es Juanito y el mío es Juan. Eso no es suficiente. Ustedes tienen que desarrollar políticas de procedimientos en donde van a establecer cuáles son sus criterios para descartar. Y eso es algo que podremos pedir en lo sucesivo. Verificación después de la transacción o de la vinculación de clientes. Lo he visto. Inician la relación comercial y se dicen, se me olvidó buscar la lista esta. ¿Cómo que se llama? Vamos a buscarlo. Pero si ya es cliente. La gracia era que lo buscaran antes y no después. Eso es un error común. Lo mencioné. No realizar verificaciones con suficiente frecuencia. Creyendo que se puede confiar en otra institución o en un proveedor. Esto también se mira mucho. Dirán ustedes, esta persona me trajo un cheque de X banco. Bueno, ese banco hizo la debida diligencia, así que estamos bien. Eso no es correcto. A ustedes no les consta que ese cliente realmente haya cruzado una debida diligencia como lo debe ser en esa entidad financiera. No podemos respaldarnos en la debida diligencia de nadie. Es responsabilidad de ustedes, no de un tercero, bueno, salvo que pues contraten los servicios de una empresa de cumplimiento registrada en esta superintendencia. Y pese a ello, la responsabilidad final recae en ustedes. Eso les quede claro. No confíen en la debida diligencia de un tercero, dando este ejemplo. Proveedores, de que me llegó una transferencia internacional, porque llegó del extranjero a través de banca, ese cliente tuvo que haber cruzado una debida diligencia. No. Hagan ustedes su debida diligencia, que es la única, dicho sea de paso, que si algo malo pasa, las puede curar a ustedes en salud. Si algo malo pasa con un cliente y son citados por las autoridades y les van a preguntar, bueno, dame tu ejercicio de debida diligencia, y ustedes demuestran cuando el cliente vino a mi
comercio, lo verifiqué en esta lista, me dio esta información, le pedí la identificación, lo busqué en fuentes abiertas, me dio los estados financieros, me dio todo lo que la ley me pide que soliciten y lo pueden evidenciar, no van a tener problema. Pero que ustedes le digan a una autoridad, bueno, yo no lo busqué en la lista porque la buscó el banco, eso es problema de ellos. No, ya estamos mal por ahí. Vuelvo y repito, y esto es muy importante, las debidas diligencias son responsabilidad de ustedes como sujetos obligados no financieros. Márgenes de tolerancia, exactitud, los riesgos, esto ya cuando tienen sus políticas y sus procedimientos establecidos. Y tienen los sistemas automáticos. Los sistemas de verificaciones de listas pueden ser programados en base a una exactitud. ¿Qué margen de exactitud yo quiero programar en estos sistemas automáticos de verificación de listas? 50, 60, 70. Y ahí hay un tema muy importante para ustedes que ya puedan gozar de algún sistema de verificación de lista automática. Muchos lo que hacen es poner un porcentaje de exactitud lo más preciso posible para poder administrar el riesgo de la mejor manera. Pero no tiene ningún sentido que ponga un porcentaje de exactitud mínimo, porque entonces nunca van a tener una alerta que trabajar. Y ahí se les puede colar a alguien. Entonces lo recomendado es que cuando adquieran estos softwares de búsquedas de listas automáticas y que se les puede programar una exactitud, sean bastante conservadores. Ausencia de políticas y procedimientos. Es lo mismo. Cuando ustedes tienen que tener una política y un procedimiento para la verificación de nombres, ¿qué ocurriría con el descarte? ¿Contra qué los descarto? ¿Cómo voy a hacer mis búsquedas? Yo voy a buscar el nombre y apellido en el motor de búsqueda de la lista ONU, o voy a irme más allá y voy a jugar con los nombres para ver qué sale, porque a veces la lista ONU no tiene el nombre completo. Ellos tienen los nombres que, acorde a sus investigaciones, lograron captar. Acuérdense que estamos hablando de financiamiento de terrorismo. Muchos nombres no son de dominio para nosotros, son en otras lenguas, en otros idiomas, y quizá no manejemos muy bien esa nomenclatura y nos cueste hacer o buscar esos nombres en estos motores de búsqueda. Entonces se recomienda siempre poner el nombre y apellido, el nombre completo, el nombre usual, apodos y demás. Esto es un pantallazo de cómo sería si buscan en el link la OFAC. Es una lista enorme, tiene varios miles de nombres, creo que son 22.000, si mi memoria no me es infiel, y sorry si me equivoco, pero ya supera los 20.000 nombres. Otro tema importante, la lista tiene una serie de acrónimos. A los norteamericanos les gusta mucho trabajar con acrónimos. Y son estos que están aquí. Y es importante conocerlos. Si ustedes van a buscar un nombre contra OFAC y les trae unas posibles coincidencias, esas posibles coincidencias vienen con acrónimos. Entonces tienen que conocerlos. Aquí tienen casi todos los que tienen la lista OFAC. De hecho, la OFAC tiene un manual también y ahí les dice qué significa cada uno de ellos. Yo les traigo los más importantes. Hay personas que están en estas listas con el AKA, que es el Also Known As, o sea, también conocido como. Imagínense esto. Por lo general trae la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, el nombre de la entidad, y estos son datos clave. No están ahí por estar, están porque son nombres que son eh, ampliamente comprobados que sirven para un descarte. Difícilmente una persona se cambia de nombre, lo puede hacer, pero el nombre es muy importante conocer el nombre. La fecha de nacimiento. Difícilmente una persona se puede cambiar una fecha de nacimiento, salvo que falsifique un documento. Lo mismo ocurre con las empresas. Las empresas, pues difícilmente vas a encontrar un nombre repetido. Y así que son datos que ya la página de la OFAC en sus coincidencias les está regalando a ustedes para que hagan sus descartes. La lista OFAC, para los que la quieren utilizar, tiene un motor de búsqueda, es este. Es muy amigable. Simplemente colocas el nombre y el espacio en blanco, buscas Search y te va a dar ahí la coincidencia.
Este es un pantallazo de cómo se mira la ONU. El mismo espíritu de lista se maneja básicamente igual. También goza de una serie de acrónimos y códigos que sirven para descartar. Ojo, no en todos los casos de coincidencias están todos los datos completos, pero la mayoría sí los tiene. Así que con estos datos pueden descartar a su cliente. Si tienen un nombre, digamos Juan, Pedro, Rodríguez, González, y el de ustedes se llama igual, pero resulta que el de ustedes tiene una fecha de nacimiento distinta, tiene un lugar de nacimiento distinto, tiene una actividad económica distinta, nació en un país diferente. Ya esos son los elementos que ustedes pueden utilizar para entonces hacer el descarte. Y ya le corresponderá a la persona que ustedes designen en sus negocios como responsable para hacer este trabajo. Es un trabajo sencillo, pero muy sensitivo. Y es por eso que es muy importante jamás asumir que el nombre que está en esa lista no es el de sus clientes. Si hay una coincidencia o una posible coincidencia en los nombres, tienen que tener una política y un procedimiento en donde guíe cómo van a hacer los descartes para entonces iniciar la operación comercial. Este es el motor de búsqueda de la ONU, es muy similar al de la OFAC. Aquí está lo que les estoy mencionando. Descartes por nombre completo, país de nacimiento, nombre legal, fecha de creación o incorporación. Todos estos son elementos que ustedes tienen que tener de su cliente para poder descartar. Si un cliente pues niega a dar esa información, naturalmente jamás van a poder hacer un descarte y jamás van a poder iniciar la relación comercial, porque no pueden asumir y no pueden no hacer este ejercicio, sobre todo cuando la coincidencia es de la lista consolidada de la ONU, que es la que por ley pues ustedes tienen que utilizar a diario. Esto es una pequeñita matriz de riesgo geográfico que es solo un ejemplo y esto le aplica a aquellos de ustedes que utilicen varias listas para su metodología de riesgo geográfico o riesgo país. Y es una combinación de valores de cuántas veces la persona está o el país está en una lista o no para poder establecer los riesgos. Ya Índice de Transparencia Internacional, por citar una lista, o Basilea, por citar otra lista, ya trae riesgo establecido, así que no hay mucho que hacer. Ya pueden utilizar ese riesgo de esa nación, el que tiene preestablecido en esta lista, si es que las vamos a utilizar. Y después un ejemplo, digamos, gráfico de una combinación de listas para ir estableciendo el nivel de riesgo en materia de riesgo geográfico. Naturalmente, vuelvo y repito, insisto en esto, si tienen un cliente pues, que pertenece a un país de una lista que está listado, temas de sanciones, un país señalado como un grupo donde pertenecen grupos terroristas y demás, obviamente que ahí tendrían que tener un riesgo alto por defecto. No queda de otra, pero es simplemente una guía. Bueno, son las 11:37. Hasta aquí termina la presentación. Eh, Voy a ir atrás para repasar algunos términos que son muy importantes de manera de conclusión. Eh, Acá. Y es el tema de la evaluación de riesgo. Como ustedes saben, tienen que clasificar a sus clientes en materia de con un enfoque basado en riesgos. Riesgo bajo, riesgo medio o riesgo alto. Es lo más práctico. Claro está, si ustedes quieren desarrollar una matriz de riesgo más compleja, donde tengan pues, 5 niveles de riesgo, que también se puede hacer, bienvenido, pero lo que se exige, lo que se recomienda en primera instancia es que desarrollen una matriz de riesgo en base a riesgo bajo, medio y alto. Cuando vayan a desarrollar esa matriz de riesgo, y quiero repasar esto, no se nos desenfoque. Concéntrese. Es más, de hecho, en la página de la superintendencia hay unas guías para desarrollar matrices de riesgo, tanto para ustedes mismos como para clientes, en donde establece cuáles son los factores primarios en materia de riesgo que tienen que considerar.
y ya los mencioné, son cliente, productos y servicios, el riesgo geográfico y canal transaccional. Lo que se recomienda que toda clasificación de riesgo cliente tenga estas familias de riesgo. A su vez, van a tener que desarrollar variables. Como expliqué, el tema del cliente, persona natural, podrá tener una ponderación de riesgo, pero no puede ser igual a la de una persona jurídica. Y así sucesivamente. El tema de los productos y servicios. Hay productos que son más vulnerables para temas relativos al financiamiento de terrorismo que otros. Si ustedes son proveedores de juguetes, es un ejemplo hipotético, quizá tenga un menor riesgo a que si ustedes son proveedores de productos en materia de tecnología, como los ordenadores, las computadoras. De hecho, si nos vamos a los textos, los controles remotos, si bien es cierto, son utilizados para un televisor, también son utilizados para activar una bomba, un control remoto de poca alcance. Y así sucesivamente. El tema de la geografía, ya lo mencioné. Cuando tengan prospectos clientes o tengan clientes que son de estas naciones, de estas latitudes de alto riesgo en materia de financiamiento de terrorismo, tienen que, muy probablemente, poner una variable alta para que ese cliente sea considerado de alto riesgo. Y pues el canal y transaccional. ¿Cómo el cliente les paga a ustedes? ¿Desde dónde les paga esas facturas? ¿Por qué si yo le estoy vendiendo a X persona que vive en, digamos, un país de Sudamérica, un container de X producto, ¿por qué me paga a mí desde un país desde Europa? Esto tiene que comprenderlo. ¿Desde dónde viene ese pago? ¿Por qué? ¿A razón de que viene de un tercer país? ¿Y qué tal si ese país en Europa o en Asia está señalado en estas listas de terrorismo? Eso tienen que mirarlo bien ahí. Tienen que entender la ecuación, las cartas de crédito, el comercio exterior. El comercio exterior es muy vulnerable al blanqueo de capitales y al financiamiento de terrorismo. Los puertos que son utilizados para materializar esa compra, esa venta, esa entrega. Todos esos elementos tienen que conocerlos, sobre todo los empresarios de la zona libre de Colón, que pues trabajan con otras zonas francas, que muchas veces le venden la mercancía a una persona, pero termina en un tercer país, ajeno al de esta persona. O viceversa, cuando las mercancías vienen de otros países a nosotros, porque puertos paran. Esa mercancía para por puertos de países de área de conflicto. Esa mercancía para por países que están señalados en las listas de corrupción, de blanqueo de capitales. Vale la pena mencionarlo. Son temas que hay que mirar. Y es por eso que les traje esta lámina a colación nuevamente, porque ustedes tienen que, para cumplir con lo recomendado, con las políticas, con las normas vigentes en materia de blanqueo de capitales y financiamiento de terrorismo, trabajar esto con un enfoque basado en riesgo. Del mismo modo, dependiendo del riesgo, van a hacer ustedes su seguimiento, sus actualizaciones de data, para poder tener esto de la mejor manera posible administrada. Quedan a duras penas 15 minutos. Yo creo que tenía esto hasta el mediodía. No sé si ustedes quieren hacer alguna consulta. A mí me han dejado con ustedes en mute. Eh, pero si quieren hacer alguna pregunta, pueden mandarla por correo también. Con mucho gusto se les puede contestar, o a través de esta misma vía, y también se les puede contestar. Me gustase hacer algunas preguntas y si alguien las contesta vía chat, que creo que sí lo puedo mirar bien, me encantase. ¿Ustedes ya están utilizando las listas de verificación, de vigilancia y de control? Eh, Perfecto. Ya veo que tienes un sí aquí por aquí. Eso es muy importante.
Ahora, una pregunta únicamente para temas de conocimiento, frecuencia. En sus políticas y procedimientos, ¿tienen establecido una frecuencia o únicamente estas listas se están buscando al inicio de la relación comercial o en el periodo de actualización de data? Fenómeno. Ya veo en los chats que me están contestando y muy contento porque son varios eh, que efectivamente sí están utilizando estas listas. Sí quería hacer esa pregunta por el tema de que en ocasiones no conocemos o no conocemos quizá a detalle dónde buscarlas eh, por el Internet. Pues quería traer esto a colación, son listas de dominio público. Van al Google o cualquier otro motor de búsqueda que ustedes tengan eh, en sus computadores, colocan ahí OFAC Search y le trae la lista de OFAC. O hacen lo mismo con la ONU y lo pueden hacer. Porque entiendo perfectamente que la lista ONU se la envía a la UAF, pero también pueden hacerlo por cuenta propia. No tienen que esperar que la UAF se las envíe. Cuando ustedes toman las carpetillas o los expedientes de sus clientes porque quieren iniciar un proyecto de actualización de data, pueden hacerlo por cuenta propia. No tienen que esperar que la lista, que la UAF les envíe la lista. Entonces pueden meterse en estos motores de búsqueda manuales y créanme que eso es un plus. Eso es un ejercicio excelentemente bueno y que añade valor agregado a la debida diligencia y cuando nosotros hagamos las supervisiones in situ sobre los expedientes de los clientes y vemos que se han hecho ejercicios adicionales, eso es muy importante. También el tema está de las políticas y procedimientos en materia de descartes. Tienen que desarrollarlos si no los tienen. Y en esas láminas que vieron ahí, hay unas herramientas para poder hacer los descartes. Por nombre, por dirección, por fecha de nacimiento. El gender también, el género, también lo utilizan mucho para hacer descartes. Eso ocurre cuando hay nombres que también usan hombres y mujeres, como el caso en Francia, pues el nombre de René se puede ser para mujer, para hombre, y pues, ¿cómo voy a descartar a esta persona? Si entonces, por el gender también puede haber un grado de confusión para hacer los descartes, entonces tienen otros insumos ahí, otras herramientas. Andrea también es un nombre que se utiliza para hombre y mujer, y entonces puede prestar un grado de confusión, entonces tiene que utilizar otro variable para hacer los descartes. Em, Aquí alcancé a ver una pregunta muy importante, que es con respecto a los artículos de uso dual. Ojo, no estoy atendiendo las preguntas directamente porque se está atendiendo a través de otro departamento vía web, pero la alcancé a ver aquí. Sí, el decreto ejecutivo que cité anteriormente los tiene la lista de todos los insumos de esa. Acá está. El decreto, para ver. Déjenme buscarle la lámina nuevamente. Mm, la parte esta que está aquí. El decreto ejecutivo 81 del año 2017. Ese decreto, naturalmente lo pueden encontrar por internet también, eh, dicta los insumos o los productos que son considerados, acorde a nuestra ley, como de doble uso. Estos productos, no tengo la ley acá, pero les puedo ampliar. Estos productos deben de gozar de una licencia adicional por parte de las personas que están involucradas en ellos, en la comercialización.
Y eso está detallado en el decreto ejecutivo 81. Así que para las personas que tengan alguna duda de que todos sus productos o algunos de sus productos puedan caer en esta lista de artículos de doble uso, les invito a que repasen el decreto y pues hagan las verificaciones correspondientes. Pero quiero ser bien responsable en esto. El que ustedes comercialicen productos de doble uso no significa que sea malo. Significa que ustedes tienen que entonces desarrollar controles y hacer las preguntas de rigor como los ejemplos que les di hace poco. Pero pueden comercializar con ellos. Y entonces en ese decreto pues le puede dar detalles sobre el particular. Pero aquí ahora. Muy buenos días. Los participantes que levantaron la mano tienen habilitado el micrófono para que puedan hacer sus preguntas, solo que en sus dispositivos o en sus computadores tienen que entonces habilitar el micrófono. Muchísimas gracias.